Estamos en Romanos capítulo 3, verso 10. El tema titulado es la gravedad del pecado. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay respeto de Dios delante de sus ojos. Dios bendiga su santa palabra, hermano, y hemos orado también por la palabra. Tome asiento, bendito sea el nombre de Jesús. La gravedad del pecado. Mire, hermano, usted tiene que ser consciente de que el pecado es gravísimo. El pecado es gravísimo. El pecado es lo peor que ha pasado en el universo, en el planeta. Lo peor que ha habido, hermano, en la existencia ha sido, ¿qué cosa? El pecado. Pero las personas, hermano, que no conocen a Dios, trivializan el pecado y hasta bromean con el pecado. Las personas que no tienen a Dios, hermano, no entienden estas cosas. Las personas que no tienen a Dios, hermano, no entienden, no comprenden, hasta hacen bromas con esto. Pero nosotros nosotros no podemos caer en el trivializar el pecado. Nosotros ahora tenemos que darle al pecado su lugar, porque el pecado tiene un lugar. Y ese lugar es un lugar, hermano, gravísimo. Y al pecado tenemos nosotros, hermano, que repudiarlo, aborrecerlo. Dios, hermano, quiere que nosotros veamos como Él ve las cosas, sintamos como Él siente. Entonces Dios aborrece el pecado. Dios dice: el pecado es lo peor que ha pasado. Entonces nosotros tenemos que verlo así. Entonces, para entender la gravedad del pecado y para saber, hermano, qué tan destructivo es el pecado y qué tan sucio y asqueroso es el pecado, tenemos que también ver la santidad de Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque no vas a entender la gravedad del pecado, la inmundicia, la suciedad del pecado, si no conoces la santidad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios es santo, el antónimo es el pecado. Dios es santo, puro, bueno, el antónimo es el pecado, sucio, asqueroso, maldad, es lo peor. Así es, aleluya. Entonces, para nosotros entender el pecado, tenemos que conocer al Dios santo, santo, santo. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué tan santo es Dios? Dios es santo, apartado. Apartado. Dios está apartado de todo lo que Él ha creado. Todo lo que Él ha creado es creación de Dios. Él es el único que es autoexistente. Dios es 3 veces santo. Él está apartado de todo lo que Él ha creado. ¿En qué sentido? En que eres el único, perfecto, puro, santo, glorioso, majestuoso. En Él no hay hierro, equivocación, maldad, duda. Hermano, Él es el único. El único. Para ver a Dios así, hermano, tenemos que verlo con los ojos de la naturaleza nueva, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios nos ha dado algunas muestras de que la santidad de Dios, hermano, no es negociable. La santidad de Dios no se negocia. El ser de Dios, lo que Él es, no se negocia. Su santidad, su perfección, su gloria no se intercambia ni se minimiza. Nosotros, hermano, vemos en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, cuando llegamos a Éxodo, nosotros vemos que Dios se aparece a Moisés. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Dios aparece a Moisés. Hermano, Dios se revela a Moisés. Y cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, hermano, Dios le enseña a Moisés que Él es santo y que Él no tiene comunión con el pecado y que Él merece respeto y reverencia. Entonces, cuando Moisés se acerca, Dios le dice: detente ahí y quítate el calzado de tus pies, porque estás en tierra santa. Moisés se cubre la cabeza, no quiere ver y se saca sus zapatos.
Dice, porque en tierra santa estás. Esa tierra era una tierra común y corriente. Por ahí pasaban las cabras, las ovejas. Pero en ese momento se estaba manifestando, ¿qué? La gloria de Dios. Ahí se estaba, en ese pedazo de tierra se estaba manifestando la gloria de Dios. Por tanto, esa tierra fue apartada para recibir la gloria de Dios. Fue santificada para recibir la gloria de Dios. Y Dios dice, quítate tu calzado porque esta tierra está consagrada para mí. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué Moisés no va con sus zapatos? ¿Por qué Dios no permitió que Moisés vaya con sus zapatos? ¿Por qué? Porque Dios le está enseñando a Moisés que él es santo y que a él se le tiene respeto y reverencia. Dios le está enseñando a Moisés que él no es uno más. Él no es un ser humano. Él no es una deidad más de las mentirosas que había en ese tiempo. No, él es el único y verdadero. Entonces Moisés entiende, hermano, que Dios es santo. Ahora, sigamos avanzando más adelante. El monte, ¿no? En el monte Oré, cuando se manifestó, hermano, Dios dijo, si alguien toca el monte, lo mato. Porque este monte ahora está consagrado, está apartado, santificado para mí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque si alguien toca, un inmundo tocaba un animal pecaminoso, un animal, hermano, caído de la creación, tocaba, Dios lo mataba. Y si un ser humano pecador tocaba, Dios lo mataba. Ese monte estaba consagrado, santificado para Dios. En ese momento, ese monte estaba santificado, consagrado para Dios. Y solamente Moisés podía subir con el permiso de Dios. Entonces Dios está diciendo, mi santidad se respeta. Ustedes son seres humanos pecadores, ustedes son pecadores, ustedes no pueden acercarse a mí así, de esa manera. Entonces Dios, hermano, está enseñando que Él no tiene comunión con el pecado, porque Moisés era pecador, ¿o no? Moisés era pecador. Y todos son pecadores, y todos somos pecadores. Y dice, un pecador no puede acercarse a mí, no puede tocar lo que yo he tocado. O sea, Dios está diciendo, yo no tengo comunión con el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Ahora sigamos avanzando más adelante. Vemos a Usa. Cuando el arca, que está en una caja de madera, forrado de oro, ahí se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová, y Dios ministraba en el arca. Dios dijo, nadie toque el arca, porque esta arca representa mi gloria, mi presencia. Y ustedes todos son inmundos, ustedes no pueden tocar el arca, ustedes no pueden tocar, porque el que toque el arca está tocando mi santidad. Está tocando mi santidad. Yo mi santidad, dice Dios, no lo negocio, no lo barateo. Si un ser humano, sea quien sea, toca el arca, lo mato. ¿Qué está enseñando Dios? Que su santidad no tiene comunión con el pecado. Y Usa tocó el arca porque se iba a caer al piso. Usa sabía que el arca no se tocaba por nada. A Usa le enseñaron desde niño Usa, repite, el arca no se toca por ningún motivo, el arca no se toca por nada. Y todos los usistas repetían eso, todos los niños repetían. Los niños, adolescentes, hermanos, sabían, los jóvenes, que el arca no se podía tocar porque Dios mataba, porque eso era santo y ustedes todos son pecadores. Él lo sabía, pero dice temerariamente, o sea, Usa barateó la santidad de Dios, Usa barateó la santidad de Dios, Usa quería negociar la santidad de Dios. Ya, te voy a hacer un favor, para que no se caiga del arca lo voy a tocar, ¿ya? Yo soy pecador, pero te estoy salvando, pues Dios, se va a caer al piso. Usa quería negociar la santidad de Dios. Dios no negocia su santidad con nadie. Y cuando Usa toca el arca, ¿qué pasa? En ese momento Dios lo mata. ¿Qué hubiera pasado si el arca caía al piso? Caía al piso, ¿correcto? Pero, ¿quién era más pecador? ¿Usa o la tierra? ¿Quién era más pecador? ¿Quién era practicante del pecado? ¿Usa o la tierra? La tierra no practica el pecado, la tierra no peca, la tierra es una naturaleza caída. La tierra no practica el pecado, la tierra, hermano, no tiene pecado, la tierra es una naturaleza caída, tiene consecuencia el pecado, pero la tierra como tierra, hermano, es tierra.
¿Quién es más santo, tú o este piso que está acá en esta mayólica? ¿Quién es más santo, tú o la mayólica? ¿Gloria a Dios, hermano? Tú practicas el pecado, tú eres pecado. La mayólica no practica el pecado. Gloria a Dios, hermano. Los orgullosos dicen, no, pero no, es la verdad. Entonces, si el arca caía, no pasaba nada. Pero Usa tocó el arca. Barateó la santidad que Dios no lo negocia con nada. Eso es pecado, hermano. Sigamos más adelante. Vemos a Isaías en una revelación cuando Isaías ve la gloria de Dios, ¿correcto? Dice, yo vi el trono de Dios, yo vi a Dios entronado y vi a serafines que tenían 6 alas, con 2 alas volaban, con 2 se cubrían los rostros y con 2 se cubrían los pies. Y cantaban santo, santo, santo. Apartado, santo, apartado, santificado, santo. Y dice Isaías que los ángeles se tapaban los rostros porque no querían ver, hermano, la gloria de Dios. O sea, los ángeles dicen, yo no soy digno de ver al Dios cara a cara. Los ángeles, yo no soy digno de ver a Dios cara a cara. Y se tapan los rostros y adoran a Dios y se cubren los pies. ¿Eso se llama qué cosa? Que los ángeles, los querubines, que dice Dios, las piedras de fuego, ellos saben que Dios no es igual que ellos. ¿Quién es más santo? ¿Un serafín de 6 alas o Dios? Dios, pues, hermano. El serafín es santo, ¿correcto? El serafín es perfecto. Pero ¿quién es más santo y perfecto? ¿El serafín o Dios? Es Dios, pues, hermano. Y eso lo sabe bien el serafín. El serafín, el querubín, sabe eso. Pues dice, yo no soy digno de ver a mi Dios cara a cara. Y se tapan los rostros. Gloria a Dios, hermano. Esto es para nosotros pensar, decir, qué tremendo. O sea, la santidad de Dios es tan grande que ni aun un ángel perfecto se atreve a mirar a Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ahora la contraparte, ¿qué es? El pecado. Si Dios es así, que mató a Usa por atreverse a tocar el arca santo, y Dios mató a los hijos de Aarón porque trajeron fuego extraño, barateando la santidad de Dios. Dios, hay que llevar al templo cualquier cosa para Dios. No, Dios dice, no, mi santidad no la negocio. Los consumió en fuego, los mató. Ahora, nosotros ya sabemos, hermano, que Dios su santidad no lo negocia, que la santidad de Dios se respeta, que la santidad de Dios es única, hasta los ángeles reconocen eso. ¿Y nosotros seremos mejores que los ángeles? No, somos inferiores que los ángeles. Y somos seres pecaminosos. Entonces, con más razón nosotros, hermano, tenemos que decir, yo no soy digno de ver a Dios. Yo no soy digno de hablar con Dios. Yo no soy digno de cantar a Dios. Yo no merezco nada de Dios. Pero Dios me ha dado esta bendición por su misericordia. Gloria a Dios, hermano. Amén. Es por la misericordia de Dios que somos salvos, hijos de Dios, y Él recibe nuestro cántico. Es la super misericordia de Dios, hermano. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, hermano, es algo que Dios aborrece. Ya hemos visto la santidad de Dios, que es terrible, hermano. Entonces, el pecado, hermano, Dios dice que Él aborrece el pecado. Él detesta, aborrece el pecado. Dice, Dios aborrece al pecador, aborrece que a los pecadores, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice, que Dios aborrece al malo y aborrece las obras del malo. Dios aborrece al pecador y aborrece las obras del pecador. Lo dice la palabra. Dios, su santidad de Dios no tiene comunión con los pecadores.
no tiene comunión con los pecadores. ¿Y cuál es el diagnóstico que Dios le da al ser humano? Usted sabe que usted va al médico y dice, doctor, revise, a ver, póngame acá, creo que mi pecho está roncando, tengo bronquios, ¿no? Ya, frente, fiebre, o sea, el médico te da un diagnóstico. ¿Sabe qué? Tienes medio pulmón muerto, tienes esto acá, tu riñón está así. Ya, entonces, ¿cuál es el diagnóstico espiritual que Dios le da a la humanidad? ¿Cómo Dios lo ve? Casi malo, medio malo, 3/4 de malo. ¿Cómo lo ve Dios a la humanidad? El diagnóstico de Dios es que el ser humano está podrido hasta la médula, hasta los huesos. Dios dice, el hombre es una podrida llaga, la sociedad, la humanidad es una podrida llaga, y el pecado ha traspasado hasta lo más profundo de su corazón. No sirve, no vale. Ese es el diagnóstico que Dios le da a la naturaleza caída, al ser humano. Dice la palabra acá rápidamente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni un justo. No hay ni un justo. ¿Habrá un justo? No hay. Aunque la sociedad, pues que no conoce la palabra, le llama justo a muchas personas. Es hombre justo, esa mujer es justa. ¿No? Así le dice. Lo catalogan según su perspectiva. Pero Dios dice, no hay ni uno justo. Todos han pecado. Mi hermano, nosotros nacemos en pecado. Cuando tú fuiste concebido, tú ya naciste, hermano, con el pecado. O sea, tú eres pecador de nacimiento, yo también. Y cuando llegamos, hermano, a crecer y a darnos cuenta de qué es lo bueno y lo que es malo, ya nos volvemos, ¿qué cosa? Practicantes de lo malo, transgresores. Una cosa es, hermano, pecar sin conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, pero practicamos el pecado, ¿por qué? Porque estamos pisoteando la voluntad de Dios y porque somos pecadores en posición. Nuestra posición delante de Dios, aunque no conozcamos la ley, somos pecadores. Por eso dice la palabra, los que con ley pecaron, con ley serán juzgados. Y los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Entonces una persona que no conoce la palabra, ¿es pecador? Sí. ¿Practica el pecado? Sí. Pisando la voluntad de Dios, aunque no conozca la ley de Dios. Y una persona que conoce la ley de Dios, conociendo, peca, ya se vuelve transgresor. Eso se llama ser transgresor de la ley. Y eso es más grave. Una persona es borracho, alcohólico, adúltero, ladrón, mentiroso, hermano. Aunque no haya leído la Biblia, es un pecador, porque está pisoteando la voluntad de Dios. Y es pecador de nacimiento. Pero cuando este pecador escucha la palabra, escucha el mensaje, ahora ahí ya conoce la ley. Ahora ahí se suma, ¿qué cosa? Es transgresor de la ley. Eso es peor todavía. Cuando un ser humano está en estado de coma, un ser humano, supongamos que un ser humano está en estado de coma, 1 año, ¿es pecador o no es pecador? ¿Es pecador o no es pecador? Pastor, pero 1 año no peca, no hace nada, su cuerpo está ahí en la cama, no se emborracha. Aunque esté 1 año en estado de coma, es pecador. Es pecador. Somos pecadores de posición por naturaleza. Y el problema es que Dios, ¿qué cosa? Aborrece, detesta, abomina, le da asco, náuseas, el pecado y al pecador. Gloria a Dios, hermano. Alaba a Dios, hermano, no se ponga triste, bendito sea el nombre de Cristo. Que el impío, el pecador, entienda esto, es su bendición, hermano. Así es, aleluya. O sea, que el inconverso entienda esto, es su bendición. Algunos se molestan, algunos recapacitan, ¿no? Sí, es verdad, o sea que estamos podridos. Sí. ¿Y eso qué pasa? O sea, ¿cuál es mi desenlace? La paga del pecado es muerte. Muero, o sea, muero, se acaba todo. No se acaba todo. Muerte es separación. Te vas al infierno eternamente separado de
de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. O sea, tu paga va a ser el infierno, tormento eterno, donde no habrá medicina, donde habrá llanto, tristeza, amargura, dolor, oscuridad. Y Dios describe, hermano, en algo lo que es el infierno. Entonces, ese será tu pago eternamente para siempre. O sea, el peor problema que tú tienes, o sea, hacerle entender al inconverso que su problema no es su deuda o su mujer le dejó o el cáncer que tiene. No, es el pecado que mora en su vida, que reina en su corazón, porque Dios lo aborrece. Que entienda que Dios te aborrece. Dios quiere mandarte al infierno porque tú estás en guerra contra Dios. Están en pelea, en guerra. Están en guerra abierta. Hijos de ira, dice la palabra. Dios no tiene paz para el impío, pero nosotros hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, pero el impío no. O sea, que el impío entienda que Dios te aborrece, que la ira de Dios, hermano, va a caer sobre ti y Dios por su justicia te va a mandar al infierno, porque Dios aborrece al pecador y al pecado. Y mira tu reloj, porque la vida es corta. Dios aborrece tanto al pecado que la consecuencia, ¿cuál fue? ¿Cuál fue cuando pecaron nuestros primeros padres? La consecuencia fue de que aún la naturaleza, la creación, llevó la consecuencia del pecado. Esta naturaleza, hermano, no es perfecta. Ha sido dañada por el pecado. Este cuerpo humano ha sido dañado por el pecado. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué te haces viejo, vieja? ¿Por qué te salen las arrugas? ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia del pecado. Porque hay problemas en los matrimonios, en las familias, hijos con padres, padres con hijos, hermanos con hermanos, jefe con empleados, el gobierno con el pueblo. ¿Por qué hay problemas? Es por el pecado. El pecado lo ha, hermano, distorsionado, deformado, todo. El pecado trae consecuencias. Por el pecado, Dios destruyó el mundo antiguo con diluvio, con el agua. Mira, tan grave es el pecado que Dios, hermano, mandó el diluvio para destruir el mundo anegado en agua. Tan grave es eso. Cuando le agarra cáncer al pie, ¿qué dice el médico? Hay que cortarle el pie, ¿sí? Dice, tu pie está con cáncer, te tenemos que cortar de la rodilla por abajo. Porque el cáncer es grave. ¿Tú qué le dices? No, el cáncer no es grave, eso es como un resfriado. El médico le dice un momento, entiende, el cáncer no es una gripe, el cáncer no es un dolor de muerte, el cáncer te mata, hay que cortarte de la pierna para abajo para salvarte la vida. Entiende que el cáncer es peligroso, mata. Pero la gente dice, no, no mata, no mata. ¿Y qué pasa? Se muere. Entiende, decir al inconverso, el pecado te mata, el pecado hará que la ira de Dios caiga sobre ti, el pecado va a hacer que Dios te aborrece y te aborrecerá eternamente, y la ira, el juicio, entiende que el pecado es gravísimo. Pero la gente dice, no, ¿quién no peca? ¿Escuchado eso? ¿Quién no peca? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no yerra? Errar es humano. Sacan su eslogan, ¿no? Se ponen un polo, errar es humano. Y con eso fornican, adulteran, emborrachan, roban. Y cree que eso le da derecho a pecar y pecar. No, es correcto, errar es humano, el hombre es pecador, está caído, pero eso no le justifica, eso no justifica su vida pecaminosa. El hombre dice así, bueno, nosotros, los hombres no somos perfectos. ¿Quién no peca? ¿Quién no adultera? ¿No? Pero Dios es amor. Y Dios tiene el derecho, Dios tiene el deber de perdonarnos. Nosotros pecamos, Dios nos perdona. Pecamos, Dios nos perdona. Esa es la mentira que el diablo le ha lanzado en la cabeza a los seres humanos. No, Dios no está obligado a perdonarte. Dios no está obligado a perdonar a nadie. Y nadie tiene licencia para pecar. ¿Quién no peca?
¿Quién no roba? ¿Quién no miente? Todo, hasta los pastores, hasta los hermanos, todo. ¿Dios le ha dado permiso a alguien para pecar? Aunque sea un pecado. Ya supongamos que Dios te dio un permiso para que peques una sola vez. ¿Y ya la usaste o todavía no la has usado? ¿Ya usaste ese pecado todavía? Todavía, pastor, todavía. No. No mientas. No mintamos, me incluyo. Si Dios nos da un permiso, ya lo usamos, hermano, con la mente lo habíamos usado. Nadie tiene permiso para pecar, porque Dios es santo, Dios aborrece el pecado. El pecado más chiquitito, un pecado pequeñísimo, ¿cuál sería? A ver, rápidamente. Que mi vecina me tiró la basura, yo me molesté con la vecina, dije, esta mujer qué cólera me da, y sentí cólera, quise agarrar la basura y devolvérselo. Ya, ¿lo hiciste? No, pero ¿lo pensaste? Sí, ya, pecaste. Pero no, pastor, ¿cómo es? Y usted demasiado, ya exagerado, ya pastor, y usted no, ya usted ya fanático. No, eso es pecado. Y ese pecado Dios lo aborrece menos o poquitito. No, Dios lo aborrece igual. Ese pecado chiquitito. Subió al carro una viejita y tú te hiciste el dormido. ¿Se fue? ¿Ya se fue? Ya, ahora sí. Ya, ese pecado, que es pequeño, Dios lo aborrece. Dios lo vomita. O sea, ¿puedes creer esto? Los hermanos que nos ven, la vida que nos ven por internet, ¿pueden creer esto o estamos exagerando? Porque si tú no crees esto, el diablo te está engañando para que baratees la santidad de Dios, para que baratees la gravedad del pecado, porque si Dios es santo, santo, como hemos visto, Él no soporta un pecadillo chiquitito, Él no lo soporta, no lo negocia, su santidad no lo negocia. Es como por ejemplo, ¿no? El día del matrimonio la novia sale con su vestido blanco, ¿correcto? En nuestra cultura se pone rojo, verde. Entonces, sale de blanco, ¿correcto? ¿Le da igual que se manche su vestido? Le da igual, ya mancha, ya no importa, ¿sabes? Se limpia, sí, se limpia. ¿Ya? No, la novia no quiere que su vestido se manche, quiere que esté blanquito. Y si alguien lo mancha, la novia se molesta. Dios es santo y Él, hermano, no va a permitir que un pecadillo salpique su santidad, por así decirlo. Él no va a permitir, Él no lo negocia, Él no lo soporta. Entonces, el hombre tiene que entender que es pecador de nacimiento por naturaleza, practicante del pecado, y que Dios, la ira de Dios está sobre él, y Dios aborrece su vida, lo aborrece a él, porque están en guerra contra Dios, y Dios no negocia su santidad. Porque si Dios lo recibe así, si Dios lo recibe todo pecador, ¿qué pasaría? Un supongamos, ¿no? A ver, algo que nunca va a pasar. Pero si Dios recibe un pecador, su santidad se mancha. Su santidad se mancha, se ensucia. Y Dios no va a permitir que nadie, ni una criatura que Él ha creado, ensucie su santidad. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿En qué condición están los pecadores? ¿En qué condición están los incrédulos? Los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿En qué condición están? En una condición calamitosa, desastrosa. Como dijo el hermano José, ¿no? Asaf, viendo la prosperidad del pecador mundano, su riqueza, Asaf dijo, ese mundano cómo prospera y yo estoy acá con mi huevo frito frío todavía y sin arroz. Entonces él decía, que este mundano, ¿y por qué Dios a mí no me ayuda? ¿Por qué Dios y por qué él sí? Y él empezó a ver, hermano, lo exterior. Pero él no vio su posición.
Él no vio su posición ante Dios, él vio lo exterior. Entonces cuando él entra al templo y se arrepiente, Dios le muestra su posición. ¿Cuál era su posición? Que él tiene vida eterna y que Dios lo ha justificado. Y que en esta vida, que es corta, él va a pasar a la otra, donde va a estar en la gloria de Dios. Y este pecador, que solamente, hermano, estuvo pecando en guerra contra Dios, menospreciando a Dios, con riqueza quizás, que después de esta vida estará en el tormento eterno. Entonces, él pudo ver la posición. Mi posición es maravillosa delante de Dios, y la posición de él es desastrosa porque Dios lo aborrece, la ira de Dios va a caer sobre. ¿En qué posición quieres estar? ¿En la posición que Dios te aborrece o que Dios te ama? Asaf vio eso. Aleluya. Y se arrepintió, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Cambiarías tu posición? No, John, ¿cambiarías tu posición por un actor de Hollywood? Que tiene carros, tiene mujeres, tiene ropa de marca. ¿Cambiarías tu posición por un futbolista millonario? No, hermano, la posición que Dios nos ha dado, que es la salvación del alma, la vida eterna, no es negociable. Gloria a Dios, hermano. Así es, aleluya. No vendemos por un plato de lentejas. No es negociable. Es como esa ilustración del chancho y el burro, ¿no? El burro dice que trabajaba, no descansaba. Y el chancho comía. Y el burro dice al chancho: y tú no trabajas y te engordan, te comes rico, descansas. El chancho decía: esta es la vida, pues de buena vida. Hasta que llegó 24 de diciembre. Y al chancho le van comida, hermano. Y ese día no le dieron comida. El burro dijo: qué raro, se han olvidado su comida al chancho. Ah, seguro le van a traer algo especial. Y vino el dueño, hermano, con otros hombres, lo levantaron al chancho, lo cargaron, lo metieron a un cuarto y el chancho gritó: ¡Uy! Y se cayó. Y el burro va a ver y lo ve al chancho colgado, destripado, desollado. Y el burro dice: ah, ya. Para eso engordaban al chancho, para matarlo y comérselo. Ah, no, yo prefiero seguir siendo burro. No quiero que me destripe. Entonces, Satanás, hermano, engorda como el chancho a sus hijos muchas veces, para entretenerlos así. Nosotros estamos batallando con pruebas, luchas, adversidades. Pero nuestro futuro, hermano, nuestra posición es maravilloso. Aleluya. Grandioso, glorioso, hermano, es una maravilla. Entonces, Dios, hermano, quiere que entendamos nosotros que el pecado es repudiable, asqueroso, Dios no lo soporta. Ahora, y nosotros, que somos cristianos, hijos de Dios, ¿no pecamos también? ¿También no pecamos? Claro, pecamos. Juan dice: el que dice que no peca es mentiroso. Levanten la mano los que pecan. Yo las dos manos, porque quiero levantar el pito, pero no puedo. Todos pecamos, hermano. Amén, aleluya. Todos pecamos. Porque todavía estamos en esta naturaleza caída. Como estudiamos la pasada. Pecamos con la mente. Pensamientos. Pecado de pensamientos. ¿Ya? Prejuicios. Pecado de sentimientos, egoísmo, celos, odio, amargura, rencor, que enseñamos la vez pasada. ¿Ya? No has pegado un puñete a nadie, no has tirado una cachetada a nadie, hermano, pero con los sentimientos ya pecaste. Ya pecaste. A eso lo ven. Dice: hermano, tranquilito, ¿no? Dice: hermano, tranquilito, no se mete con nadie, hermano. Pero si viera su corazón, saldría corriendo por la escalera, hermano, así, asustado. Porque su corazón, quizá, esto es algo ilustrativo, ¿no? Entonces, no es ejemplo. Si pudiera ver su corazón, vería amargura,
celos, iras, hermano, terrorífico. Humanamente, exteriormente no mata a nadie, pero el corazón, si está con esto, ¿es pecado o no es pecado? Si tiene prejuicio, ¿es pecado o no es pecado? Si tiene un mal pensamiento, sea inmoral, sea de avaricia, un mal pensamiento. Un pensamiento que entre a su mente y que se deleite un segundo. ¿Pecó o no pecó? Porque se deleitó. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que pecamos. Y a veces con las actitudes también. Hay cristianos que se descuidan y caen en borrachera y en adulterio. Como hay pastores que caen en adulterio, hermano. Una desgracia, pero es una realidad. Y pastor que cae está eliminado del pastorado. Nada, que Dios usa mejor, Dios usa más. Recomiendo, cae tú también para que Dios te utilice más. Mentira del diablo. Pastor que cae está eliminado del pastorado. Entonces, hermano, uno peca también, dice, por omisión. Pudiendo hacer lo bueno, no lo haces. ¿Qué cosa es? Pecado. ¿Pudiste hoy día hacer algo bueno y no lo hiciste? Ya pecaste. Que no, que como, que no me di cuenta. Ya hice omisión, pues. Casualmente es eso. ¿Y haciendo lo bueno pecas o no? Claro, haciendo lo bueno. O sea, pastor, hago lo bueno o peco. No hago lo bueno. O sea, total, pastor, ¿qué bueno? Usted me está engañando, pastor. No, tú puedes pecar haciendo lo bueno también. Por ejemplo, vienes a limpiar el templo, pero con motivaciones no buenas. Vas a barrer el templo para que te mencionen, para que te feliciten, para que tú digas, yo barrio el templo, por si acaso. O al aire libre, ¿no? Voy al aire libre, pero ¿para qué vas al aire libre? Para predicar, pero tu corazón dice, no, para yo ser el líder, para yo ser la cabeza, para yo liderar, yo quiero mandar, anda tú para allá, para acá, para allá. O sea, ¿haciendo lo bueno puedes pecar? Sí. Voy a cantar a Dios. Gloria al Señor. Gloria. Vine. Es una voz. Esa voz que Dios me ha dado. Tienen que ver mi voz. Tienen que reconocer mi voz acá. Que si yo no vengo, el devocional está muerto. Aunque no lo digas, si hay esa motivación, cantar es bueno o no es bueno. Pero si la motivación no es buena, cantando pecas. Si yo estoy predicando acá con malas motivaciones, estoy predicando pecando. ¿Estamos rodeados por el pecado, sí o no? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Pastor, yo soy perfecto, por eso voy a apedrearlos a todos acá. No, nadie puede tirar la primera piedra porque todos somos pecadores, hermano. Todos. Aleluya. Dice Pablo, no, todos, hermano. Pablo dice, por las tantas revelaciones para que no me enorgullezca, me vino este hijo. ¿Pablo tenía luchas o no con el orgullo? Claro. ¿Desalentarse es pecado o no es pecado? ¿Desanimarse es pecado o no es pecado? Claro, porque está diciendo que Dios no está contigo. La desconfianza es pecado, la duda es pecado. Todo lo que hay duda dice que es pecado. Dios dice, si tú dudas, pecaste. Estás preocupado, uy, tengo que apagar la luz, el agua, uy, ya. Te estás. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás confiando en Dios. ¿Es pecado o no es pecado? Ese texto, ese mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese mandamiento nadie lo puede cumplir al pie de la letra. Nadie lo puede. Con ese mandamiento todos caen. Porque si tú cumples ese mandamiento serías perfecto. No faltarías ni un día al culto. Todos los días leerías la Biblia, la estudiarías. ¿Por qué? Porque amas a Dios, pues. Porque para ti Dios es todo, Dios es el primer lugar, literalmente, objetivamente. Entonces, todos los días cantarías a Dios de todo corazón, con toda mente, con buenas motivaciones. Todos los días orarías, todos los días predicarías, todos los días congregarías, todos los días
hermano, por Dios, le darías gloria a Dios, gracias a Dios por las pruebas, por las luchas, por las pérdidas, las derrotas, por la enfermedad, por el cáncer, el tumor. Hermano, eso es amar a Dios y eso nadie puede cumplirlo al pie de la letra. No. Estamos en camino a la perfección. Estamos esforzándonos, hermano, a ser perfectos cada día. Cada día. ¿Sabe qué decían los fariseos? Nosotros sí cumplimos eso. Los fariseos decían, sí cumplimos, nosotros cumplimos la ley. ¿No vino un joven rico? Señor, ya cumplió la ley, yo cumplí la ley, yo cumplí todo. Jesús le dijo, ¿amas a tu padre? Sí, yo odio todo y no fornico. ¿Era verdad que se puede cumplir toda la ley? Ni un judío cumplió toda la ley, el único fue Cristo. Y Cristo le dice, ¿así? O sea, cumple toda la ley. Toda la palabra de Dios, al pie de la letra, sí, ya vende lo que tienes, dale a los pobres y ven, sígueme, voy a usar tu vida. Agarró su teléfono y su cuenta bancaria, millones y millones, no, está bravo, y se fue. ¿Por qué? Porque amaba las riquezas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Isaías, el profeta Isaías, ¿era más santo que tú o menos que tú? Isaías me quedaba por acá, pastor. O por acá creo que me quedaba Isaías. No, Isaías era mejor que tú y que yo, hermano. El profeta Isaías era un hombre de Dios, consagrado a Dios, más espiritual que tú y yo. Pero Isaías reconocía que era pecador, que no era perfecto, que todo ser humano es pecador imperfecto, hermano. Eso tenemos que entenderlo. Aún siendo hijo de Dios, nosotros pecamos contra Dios. Por eso Isaías le dice, cuando ve la gloria de Dios, dice, ay de mí, maldito de mí, ay de mí, la maldición me cae, Dios me va a matar, Dios me va a desintegrar, porque soy pecador. Y Dios viene y le dice, Isaías, no es para tanto, pues Isaías, ya era demasiado tuya. No, Dios dice, correcto, eres pecador. Y agarró un carbón encendido, el ángel, y lo pasó por la boca. Limpio tu pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, cuanto más santo eres, cuanto más espiritual eres, serás más consciente de tu pecado. Y eso te va a llevar a la humildad y a la dependencia de Dios. El espiritual reconoce que es pecador, por eso busca más a Dios, se refugia en Dios porque sabe que Él está por la misericordia de Dios. Pero el carnal no, el carnal baratea su pecado, baratea la santidad de Dios y dice, no, Dios convive con el pecado, sé que yo puedo pecar. El carnal, hermano, le falta el respeto a la santidad de Dios, minimiza el pecado, trivializa el pecado. Por eso, hermano, está así. Pero el espiritual valora la santidad de Dios, ve al pecado como una desgracia, y él es consciente que todavía, como tiene esta carne y hueso, el pecado todavía está ahí. El pecado todavía está ahí. ¿Está debilitado? Sí. ¿Está agonizando? Sí. ¿Es un cuerpo en agonía el pecado? Sí, pero todavía está ahí. Entonces, la pregunta es, si Dios aborrece el pecado y nosotros siendo cristianos somos pecadores, ¿cómo es eso? O sea, ¿Dios nos aborrece también? No. Ya. ¿Por qué nosotros, hermanos, siendo pecadores aún, Dios ya no nos aborrece? ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. La justicia de Cristo se aplicó a nosotros, gloria a Dios, hermano. La justicia de Cristo, Dios la aplicó a nosotros. Por eso, Dios, hermano, cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, nos ve a Cristo en nosotros, a su justicia en nosotros. Y Cristo, con su sangre, limpió la mitad de nuestros pecados. ¿O todos? ¿Todos? ¿Estás seguro? ¿Lo de mañana? Mañana no, pastor, pues mañana. Todos. Cristo llevó todos nuestros
Pecado, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. Reconocer, confesar. Y Dios ya no te manda al infierno, ya no te aborrece, porque la justicia de Cristo se aplicó a ti y la sangre de Cristo perdonó todos tus pecados. Amén. Lo que tienes que hacer es reconocer, confesar y apartarte. Así es. Todos los días. Todos los días, bueno. El Padre nuestro que dice, perdona nuestros pecados, nuestras deudas. Y hay que pedirle a Dios todos los días perdón. Como yo perdono a los que han pecado contra mí. Ah, eso ya me agarró, pastor. Ahí sí me agarró. Pero ¿por qué han puesto esto? ¿Por qué no cortaron eso? No, porque nosotros, hermano, Dios dice, piensa. Si yo te he perdonado el infierno, tú no le puedes perdonar un desaire a John, a Martín, a José. Bueno, a John le perdono, pero Martín eso sí está bravo. No, igualito, tienes que perdonar a todos, porque Dios te perdona el infierno. Tú no puedes perdonar cosas, hermano, terrenales, pasajeras. O se fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. Entonces Dios dice, Cristo dice, yo he derramado mi sangre por ti. Mi justicia cayó sobre ti. Por eso Dios ya no nos aborrece. Ya no nos manda al infierno. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar, apartarnos. Así es. Y la consecuencia de tu pecado, siendo hijo de Dios, vas a llevar la consecuencia del pecado. Acá en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hay condenación, hermano. Acá en la tierra, Dios te va a cobrar ese pecado. Por eso viene, ¿qué cosa? La disciplina de Dios, por hermano. Dios al que toma por hijo, ¿qué dice? Lo engríe. Le da su chocolate, ña. No. Dios al que toma por hijo lo disciplina. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cuánta disciplina recibió tu rival en su vida cristiana? Cantidad, ya me cansé de contar, hermano. Y tú también. Y yo también. ¿Por qué? Porque somos hijos. No que yo peco y no pasa nada. No, hermano, tú pecas, Dios te lo va a cobrar arriba, no, acá. Acá. Arriba, hermano, la justicia de Dios. Hermano, Dios no ve, justo por Cristo, venid. Pero acá en la tierra, Dios va a disciplinar a sus hijos. Entonces, ahora nosotros tenemos que valorar esto y saber que Dios es santo, Dios aborrece el pecado y nosotros tenemos que ver así las cosas. Que Dios es santo, yo no soy digno, pero por su misericordia, ahora yo tengo que ver el pecado como algo repudiable, asqueroso, por eso tengo que estar humilde. Y siempre pedir a Dios, Señor, perdóname, Señor. El que hace esto, el que valora a Dios y le da, hermano, la gravedad al pecado, andará humilde ante Dios y difícilmente, hermano, estará derrotado por estas situaciones, hermano, que traen consecuencias gravísimas. Amén, nos ponemos a pie, bendito sea Cristo. Vamos a darle la gloria al Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor.